Dale, Merced. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están con la lectura? Bien. ¿Dudas que se han surgido de la lectura? De lo que vimos hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Bueno, el otro día nos quedaba, estábamos viendo las normas derivadas, el derecho derivado del Mercosur. Como decíamos, en primera instancia, separábamos lo que era el derecho originario, que son los tratados internacionales que dieron origen al Mercosur o que modifican la estructura institucional del Mercosur. Eso, derecho originario. En general, el tratamiento que tienen esas normas es el tratamiento de los tratados internacionales, con lo cual tendríamos en principio derecho internacional público más o menos como lo conocemos. Y digo más o menos porque hay algunas interpretaciones respecto del derecho de la integración, fundamentalmente en lo que hace, o mejor dicho, interpretaciones que hacen específico al derecho de la integración, fundamentalmente con lo que hace a la reciprocidad. La reciprocidad es un principio muy arraigado en el derecho internacional público, pero en el derecho internacional, en el derecho de la integración, no es tan fácil que se admita el no cumplimiento, porque las obligaciones no son relacionadas, no están relacionadas exclusivamente con una contraparte, sino que está relacionada con un conjunto de estados en muchos aspectos. Entonces, el incumplimiento de algún estado no nos da derecho a el incumplimiento de nuestro estado, para decirlo de alguna manera. En el derecho internacional esto es más fácil, no siempre, porque, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos pasa exactamente lo mismo. El incumplimiento de un Estado no da derecho al incumplimiento por parte de otro. Pero en el derecho internacional más clásico, nosotros tendríamos la facultad de cumplir el derecho a partir del incumplimiento de uno de los participantes de un tratado internacional, mientras que en el derecho de la integración esto es más difícil, ¿no? Las obligaciones no son nada más que para con un Estado, sino que están dadas en función de una comunidad de Estados. Entonces no es tan fácil entender o no es justificable el no cumplimiento de un Estado porque otro incumplió. Si no, estaríamos en una pelea de incumplimiento, para decirlo de alguna forma. Pero esto lo tenemos esta discusión la podemos plantear respecto del derecho digamos, el derecho originario. Tratados internacionales, protocolos, que en muchos casos digamos, adquieren el nombre de protocolos. ¿Por qué? Porque están relacionados a un tratado originario, que es el Tratado de Asunción, y todos los demás se denominan protocolos. Pero en última instancia ese protocolo, en términos del derecho internacional, no deja de ser un tratado internacional más. Esto lo tenemos por un lado. Lo que veíamos el otro día es qué características tiene el derecho digamos, el derecho derivado, el derecho que producen los órganos del Mercosur. Y ahí mencionábamos decisiones del Consejo del Mercado Común, resoluciones del Grupo del Mercado Común y directivas de la Comisión de Comercio. En estos tres casos tenemos derecho derivado, que para ser operativo, para decirlo de alguna manera, no es el término, para hacerlo aplicable en cada uno de los estados, se requiere de la incorporación al derecho interno de cada uno de los estados. Este procedimiento, lo dijimos también,
en cada uno de los estados se produce a partir de una acción de un órgano que cada uno de los estados, que en cada uno de los estados puede ser distinto, básicamente a partir de que el derecho, la Constitución y el derecho de cada uno de los estados puede determinar una distribución de competencias en un estado distinto de otro. Con lo cual, este ordenamiento jurídico interno va a ser el que determina qué órgano dentro del estado tiene que cumplir este procedimiento de internalización. Esta internalización se denomina al dictado de una norma interna que recepciona el derecho del Mercosur. Decíamos también cómo tiene que ser esta norma, y fundamentalmente teniendo en cuenta las discusiones bastante arduas que se plantearon al principio del Mercosur, esta norma de incorporación tiene que ser lo más escueta posible, lo más clara posible, en términos de que lo único que hace es cumplimentar el procedimiento del artículo 40 del Protocolo Europleto. Esto es, está cumplimentando para la República Argentina, en nuestro caso, la incorporación de la norma Mercosur. Pero cuidado, porque la vigencia de esa norma Mercosur va a estar dada por este mismo artículo 40 del Protocolo Europleto, que establece que esta norma de incorporación se tiene que producir en todos los estados que forman parte del Mercosur, y la Secretaría Administrativa notificará cuando el último estado ha producido esta norma de incorporación, y 30 días después la vigencia de la norma ingresa digamos, la norma ingresa a tener vigencia en forma simultánea en todos los países del Mercosur, en los 5 países, en los 4 países del Mercosur hoy. Esto corre, por supuesto, para las decisiones, para las resoluciones y para las directivas. El procedimiento es exactamente igual. Como vimos, los órganos tienen algunas especificidades. El Consejo, órgano más político, regulaciones más de dirección política del proceso. El grupo Mercado Común más, si quiere, más ejecutivo, un cuerpo más ejecutivo, que dicta las resoluciones, y un órgano de menor jerarquía, que es la Comisión de Comercio, que en este caso dicta las directivas, y estas directivas tienen carácter vinculante para los estados, con el mismo criterio que las decisiones y las resoluciones. Porque la Comisión de Comercio también puede dictar recomendaciones o proyectos de norma de los otros cuerpos, con lo cual, por supuesto, esos proyectos de norma no tienen carácter obligatorio, sino que son normas que se dirigen a ser ejecutadas o a ser dictadas por el órgano competente en algún caso. Tengo una consulta, Ricardo. Por favor. En estos casos, los Estados miembros del Mercosur, en caso de no adoptar las directivas, decisiones o resoluciones de los órganos decisorios, van a incurrir en responsabilidad internacional, ¿no? Exactamente. Esto lo vamos a ver en una... bueno, el dictado de Tratado de Asunción y Protocolo Europleto datan de 1994, creo que entró en vigencia Protocolo Europleto. Lo cierto es que al poco tiempo de andar este sistema, es un sistema un poco engorroso, primero porque, requiere de una norma interna por parte de los estados estaban aprendiendo cómo se formulaba todo esto, cómo funcionaba todo esto. Como yo les decía, había mucha dificultad en el dictado de las normas, digamos, en el dictado de la norma interna, porque en muchos casos se adoptaba un sistema de incorporación ordinario, se reproducía en una norma nacional esa norma Mercosur, y entonces
la vigencia de esa norma ya corría por el sistema normativo interno de cada uno de los estados. Entonces teníamos una norma interna que en el mejor de los casos era igual o parecida a la norma Mercosur. Pero solo la teníamos aplicable en aquellos estados que la hubieran dictado de esa manera. El problema es que el compromiso era de que la vigencia es simultánea, con lo cual el procedimiento que había que incorporar es una norma de carácter interno que solo remita a que se cumple con el artículo 40 y que la norma va a tener vigencia digamos, cuando todos los estados cumplan el procedimiento del artículo 40. Y perdona, Ricardo, Sí. respecto a esto que te consulté, desde tu punto de vista, ¿sería mejor que haya una atribución de competencias para el Mercosur o de la forma que está instalado ahora? A ver, Está bien, no me parece que sea objetable esto en la medida que, bueno, con el andar, los estados empezaron a ajustar este sistema de la norma interna. Si cada uno se atiene y lo hace lo mejor posible, no habría ningún inconveniente. El primer problema que se produjo es esto de que las normas internas tenían carácter de incorporación ordinaria. Entonces, la reproducían en una norma interna y esto generaba un conflicto. Por otra parte, si en el transcurso del tiempo se cambiaba la norma Mercosur, yo tenía que salir corriendo a cambiar la norma interna porque había un desajuste entre una cosa y la otra. O sea, por varios motivos, el procedimiento, incluso, digamos, por tres motivos básicamente, nosotros adherimos al principio de que de la incorporación tiene que ser una incorporación especial. Primero porque reconoce mejor el derecho internacional, digamos, en nuestro caso el derecho del Mercosur, remite a las condiciones de su vigencia del derecho del Mercosur. En segundo lugar porque nos confunde respecto a la vigencia, esto de que si tengo que cambiar, si cambia en el orden internacional, tengo que salir a cambiar la norma en el derecho interno. Y en tercer lugar, el tema de la interpretación. Si yo tengo una norma interna que sea exactamente igual a la norma Mercosur, en el mejor de los casos, en el mejor de los supuestos, que sea exactamente igual a la norma Mercosur, y el juez o aquel llamado a interpretar la norma la toma, probablemente no se vea forzado a interpretarla en las condiciones del derecho internacional o el derecho de la integración o el derecho del Mercosur. Si tiene una norma nacional absolutamente prolijita, con todos los temas, digamos, con el tema de competencia, el funcionario que firmó, la situación absolutamente clara, publicación en el boletín oficial, es muy probable que esa norma tenga carácter de norma interna y perfecta. Entonces, aquel que tenga que interpretar la norma no se preocupe demasiado en cuál es el tratamiento de esa norma en términos del Mercosur, qué es lo que significó en términos de la discusión y demás. Entonces la interpreta respecto o con relación al derecho interno, independientemente de que esa norma tenía una finalidad de derecho del Mercosur con un compromiso por parte de otros estados y una interpretación que se debe hacer acorde a esta regla del derecho. ¿Se entiende? Básicamente por estos tres motivos nosotros adherimos más, digamos, se ajusta más a nuestro entender la incorporación, la incorporación especial, que es una incorporación con una norma vacía, como decíamos el otro día, muy parecida a la de las leyes que aprueban tratados internacionales, donde todo lo demás lo tenemos que ir a ver respecto del derecho internacional. En el caso de los tratados, teníamos que ir a ver el respecto del derecho internacional, y en nuestro caso, la preocupación, el cuidado que debemos tener en su momento cuando invocamos una norma del Mercosur es que debemos probar la vigencia. Esto es oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe si esa norma Mercosur tenía vigor en el momento en que nosotros, que resuelve o que regula la materia que nosotros estamos planteando. ¿Se entiende? Porque esto digamos, funciona en los mismos términos que el derecho internacional y no
como el derecho interno, que no lo tengo, solo lo tengo que invocar. ¿Se entiende esto? A poco de andar, y en función de la pregunta tuya que viene muy bien, se advirtió que los estados estaban incorporando selectivamente las normas. Esto es, por algún motivo, los órganos Mercosur, y esto creo que también habíamos hecho alguna mención, se generaban normas en el sistema institucional del Mercosur que luego no eran recogidas en este proceso de internalización. Y esto se vio bastante rápido. Hay normas desde el 98 que llamaron la atención sobre esto, digamos, 4 o 5 años después del protocolo Europreto. Y fundamentalmente hay dos normas que nosotros vamos a analizar, que son la 23, la decisión, son decisiones, 23 del 2000 y la 20 del 02. La 20 del 2002, exactamente. ¿Qué pasó con estas normas? Digamos, estas normas se dictaron frente al incumplimiento por parte de los estados del proceso de internalización. Y en función de un laudo arbitral, que siempre me confundo si es el 4 o el 7, que se dictaron más o menos para esa misma época, laudo arbitral en el cual la Argentina reclamaba por la falta de incorporación de normas de Brasil. Profesor, una pregunta. Sí. Quizás sea, sí, quizás es una pregunta reiterativa, pero es para entender también toda la materia por cómo vamos. Entonces, tiene la obligación, no obligación, pero si ellos incumplen con esta internalización, van a tener cierta consecuencia. Podríamos decir que entonces la única solución que podría tener el Estado es irse completamente del Mercosur y ahí tendría la soberanía para no tener que cumplir, digamos. O sea. Bueno, buena pregunta. Tanto el laudo 4 como el laudo 7, que en esto se parecen bastante, establecen que los estados, al adoptar el protocolo Europreto, han establecido una obligación del dictado de la norma interna una vez que se asume la decisión, la resolución o la directiva en el ámbito del Mercosur. Esto corresponde a una obligación por parte del Estado del dictado de la norma interna. Y esto hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Esto es más o menos, digamos, en los mismos términos más o menos se expresan el laudo 4 y el 7, que se produjeron, los dos se produjeron, digamos, por impulso de la Argentina, por falta de internalización de normas Mercosur por parte de Brasil. Esto es, Argentina impulsó el procedimiento de solución de controversias para que determine cuál era la obligación que surgía de esta interpretación del artículo 40, del 38, del 40, del 42, si se quiere, el protocolo Europreto, incluso del 9, el 15 y el 19, creo que es, o el 20, que establecen que las normas son obligatorias para los estados. ¿Esto qué significa? Que los estados asumen, uno de los laudos dicen dos obligaciones, una obligación de no hacer y una obligación de hacer. Una obligación de no hacer es que no generar situaciones que hagan de aplicación imposible la norma Mercosur, y esta es la obligación de no hacer. Y la obligación de hacer es el dictado de la norma interna, porque ya una vez que el órgano Mercosur adoptó la decisión, la resolución, la directiva, solo le queda al Estado la posibilidad de incorporar el derecho a su ordenamiento, bajo sanción de responsabilidad internacional por este incumplimiento. ¿Se entiende esto? ¿Quedó más o menos, Matías? Sí. Más o menos como lo que vos preguntabas. Disculpe, rapidito, pero cortito. No llegué Marta, a escuchar en cuanto a la obligación de no hacer. La obligación de no hacer es no generar situaciones
que hagan de aplicación imposible ese compromiso de norma, porque en última instancia todavía estamos digamos, en realidad es una norma Mercosur que el Estado se ha comprometido a incorporar. Entonces, que no genere situaciones que hagan de cumplimiento imposible esa norma. Esta es la obligación de no hacer. O mejor dicho, en realidad, para decirlo en pocas palabras, de hacer todo lo necesario para que esa norma tenga aplicación en el ámbito interno por parte del Estado. Gracias. Y los dos laudos arbitrales, el 4 y el 7, establecen que esto es responsabilidad del Estado. Cuando surgió esto, se dictan básicamente estas dos decisiones, que, como digo, es derecho derivado, son decisiones del Consejo del Mercado Común, la 23 del 2000 y la 23 del 2000 y la 20 del 02, que se dictaron con la idea de mejorar el sistema de internalización de normas. Fundamentalmente la 20 del 02 genera, si se quiere, una modificación, no diríamos que es una modificación al sistema de producción normativa, pero por lo menos es una demora, modifica el mecanismo de adopción de las decisiones. Y acá les pido que presten atención. La 2002 lo que dice es, bueno, vamos a hacer esto. Cuando tengamos un proyecto de norma que esté acordado, imagínense que estamos todavía antes de la adopción de la norma, antes de la firma, de la suscripción de la norma internacional. Cuando tengamos un proyecto de norma que esté acordado, cuyo texto esté, digamos, acorde justo para ser suscrito, ser adoptado, se frena el procedimiento ahí, se remite este proyecto de norma al interior del Estado y cada uno de los estados deben traer dos informaciones. Primero, ¿cuál es el órgano interno que va a dictar la norma de acuerdo a su ordenamiento interno? ¿Cuál es el órgano interno comprometido al dictado de esa norma? Y en segundo lugar, ¿cuál es el tiempo que requiere ese órgano para el dictado de la norma? ¿Se entiende lo que digo? Todavía estamos en el proyecto. El proyecto de norma, tiene que ser, digamos, congelado, para decirlo de alguna manera, hasta la próxima reunión del órgano decisorio de que se trate. En ese periodo de tiempo, el compromiso es que cada uno de los estados se lo lleve el proyecto de norma a su ámbito interno, haga estas dos cuentas, digamos, formule. Primero, cuál es el órgano interno encargado del dictado de la norma, y, para decirlo en términos comunes, lo escracha en la norma, van a ver con posterioridad. Y segundo, ¿cuál es el tiempo que necesita ese órgano para el dictado de la norma interna? Con estos dos elementos, en la próxima reunión del órgano decisorio, estamos en condiciones de aprobar la norma. Y se incorporan estos datos. Esto, como decíamos, el órgano encargado en cada uno de los estados del dictado de la norma, y se establece cuál es el plazo para la incorporación. Por supuesto que, como el plazo es común para cada uno de los estados, se pone el plazo mayor. Aquel estado que requiera más tiempo. Uno dice 90, el otro dice 100 días, el otro dice 85, se pone 100 días como plazo en el cual empieza a correr la responsabilidad internacional. Porque uno de los argumentos, seguramente lo vamos a leer, el laudo 4.7, uno de los argumentos de Brasil era que sí, puede ser, es cierto que ese compromiso existe, de, digamos, la obligación por parte del Estado de incorporar la norma. Pero no, esa obligación es sin día, es una obligación sin fecha, sin plazo. Con lo cual yo me puedo tomar todo el tiempo del mundo para incorporar la norma. Y el laudo arbitral planteó el tema del plazo razonable.
digo, toda esta obligación no es sin plazo, no hay obligaciones sin plazo. La obligación tiene que ser dictada, la norma interna tiene que ser dictada en un plazo razonable. Por eso, estos dos elementos que aparecen en el dictado de la decisión 2002 llevan a cuál es el momento del incumplimiento. El incumplimiento va a ser cuando transcurra el tiempo que los estados se obligaron, o todos reconocieron que necesitaban para el dictado de la norma interna, y nada. Y segundo, que va a estar, como decía recién en términos vulgares, escrachado el órgano que va a tener que dictar en el ordenamiento interno esa norma. Una consulta, doctor. Sí. Entonces, hasta que el último estado no informe de estas dos cuestiones, el órgano no se va a volver a reunir. En realidad, el compromiso es que creo que son 30 días, de que en 30 días este plazo, esto se cumpla. Digamos, son dos informaciones que son medianamente fáciles de conseguir o medianamente rápido. El compromiso es que se cumpla rápido. De todos modos, estamos hablando de una decisión, esta decisión 2002, que en última instancia tampoco viene a modificar, no puede modificar el tratado original, con lo cual, en muchos casos, después del 2002, se incumplió con esta norma, la 2002, por urgencia. Creo que también lo establece la misma norma 2002, que ante la urgencia del dictado de una norma, no se espere estos 30 días para. Pero en última instancia, la incorporación del plazo siempre es un requisito especial. Perdón, Ignacio, ¿me decías algo? Sí, disculpe. El plazo de 30 días que mencionó recién, ¿es para que los estados, es este plazo razonable que usted nombró? No. El plazo de 30 días es para que yo tengo un proyecto de norma, en estos 30 días le tengo que conseguir estos dos datos, y a los 30 días ya puedo adoptar la norma en el ámbito del Mercosur. El plazo razonable empieza a correr después. Empieza, ahí está apuntándole a todos, Marcelo, el texto concreto de la 2002. El plazo razonable empieza a correr después. El plazo razonable es para que aquellas normas que estaban adoptadas en un momento determinado, incluso, digamos, el plazo razonable es para aquellas que no contienen un plazo de cumplimiento. Cuando yo le incorporo la norma, esta norma debe ser incorporada al ordenamiento interno en el plazo de 100 días, se acabó el concepto de plazo razonable. El concepto de plazo razonable corría para aquellas normas que no tenían incorporado este plazo de incorporación. ¿Se entiende esto, Ignacio? ¿Me expliqué bien? Sí, o sea, entiendo que el plazo razonable sería una vez dictada la norma para la internalización a los estados. Exactamente. Y, a ver, y el concepto, la utilización del concepto de plazo razonable se hace en la medida que yo no tenga un plazo establecido rígido en la norma. Si yo me comprometía a que sean 45 días la incorporación, no corre el concepto de plazo razonable, sino que corre la obligación de los 45 días. ¿Se entiende esto? Sí, Digamos, gracias. el concepto de plazo razonable lo utiliza el laudo, creo que es el 7 en este caso, porque Brasil le dice, sí, yo sé que tengo esa obligación, pero no me comprometí a ningún plazo específico. No, miren, no hay obligación sin plazo. Acá tenemos que utilizar el concepto de plazo razonable, porque usted pasó, creo que la norma de la que se trataba habían pasado como 6 años, una cosa así, entre que había sido adoptada y Brasil no la había incorporado. Entonces lo intiman a que dicte las normas de incorporación creo que en 100 días, 120 días, una cosa así. Usted no me puede decir, le dice el laudo, le dice a Brasil, usted no me puede decir que cuando quiera lo hace. No es así. Usted tiene que cumplir las obligaciones en un plazo razonable. Por eso corre este concepto de plazo. Perdón, esto corre el concepto de plazo razonable en la medida que yo no tenga otro plazo más establecido concretamente en la norma. ¿Sí, Lucas?
Sí, perdón. Tengo una duda en unos, digamos, de los puntos dentro de los textos que nos había mandado Marcelo, que lo consideraba, digamos, como cuestionable. Estas cuestiones que estamos hablando sobre las decisiones de estos órganos, ¿no? Y la incorporación al derecho interno de los estados. Una crítica que se le hace es que, a su vez, o alguna complicación, digamos, al regirse por el derecho interno, la incorporación, cada estado puede formalizarla del modo que entienda conveniente, lo que profundiza las diferencias de aplicabilidad en cada territorio y en el conjunto de los estados partes. ¿Esto porque sería complejo o sería de alguna forma? Porque imagínate que el sistema, en general tenemos sistemas más o menos parecidos, pero imagínate que el sistema constitucional, uno de los sistemas constitucionales de los estados del Mercosur establezca que la incorporación de alguna medida requiere una ley para alguno de los estados, que afecta al principio de legalidad y tiene que ser el dictado de una ley. Podés tener en un estado incorporada la norma por ley y otros estados incorporan la norma por un decreto, en el mejor de los casos, o resoluciones ministeriales o demás. Esta es la crítica en última instancia, una de las críticas que se le hacen al sistema, porque no estamos trabajando con normas homogéneas. En un caso estamos trabajando con una ley y en otro caso estamos trabajando con un decreto. Para mí no es el problema más común. Puede ser más grave en algunos casos. En general, en esos casos, lo que se optó fue por ir por lo más. Aquellos temas que los estados advirtieron que afectan el principio de legalidad, por ejemplo, en muchos casos se incorporaron mediante el dictado de decisiones que tenían la forma de protocolo. Yo particularmente tengo un escrito donde critico esa situación por una cuestión muy básica. Si nosotros tenemos una decisión del Consejo Mercado Común, la obligación del Estado está regida por el artículo 40 del Protocolo Europreto y restringida exclusivamente a la incorporación normativa. Si yo tengo una decisión, lo único que pueden hacer los órganos del Estado es incorporarla al derecho interno. Cualquier otra acción que haga el Estado está incumpliendo ese artículo 40 y haciendo incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Mientras que si yo llamo a esa norma, en vez de llamar la decisión, la llamo protocolo, en el caso del protocolo, el accionar del Congreso, yo puedo estar preservando en este caso la participación del Congreso y de hecho estoy evitando violar el principio de legalidad. Entonces yo estoy ingresando al Congreso Nacional un protocolo para que lo resuelva en términos del derecho internacional el Congreso y me dicte la ley de aprobación. Entonces ya tengo la participación del órgano constitucional que tiene a su cargo el dictado de las leyes, el dictado de las normas generales. Tengo cubierto el principio de legalidad y el proyecto sale. Ahora, cuando yo tengo el Congreso trabajando sobre las facultades de un protocolo, tengo el Congreso en términos del 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene facultades para aprobar o desechar tratados internacionales. Por eso yo no puedo confundir una cosa con la otra. Cuando yo tengo una decisión, como decía antes, el Congreso puede actuar, podemos cumplir el principio de legalidad, pero cuidado, la única forma de accionar del Congreso sería la aprobación. Entonces estamos restringiendo el rango de capacidades que tiene el Congreso. Si yo a esa decisión
le pongo la denominación de protocolo, estoy confundiendo porque el protocolo tiene, el Congreso, en términos de protocolos, tiene la facultad de aprobar o desechar el tratado internacional. ¿Se entiende? Como que se estaría problema. confundiendo digamos, las normas derivadas con las originarias. Exactamente, Julieta, este es el concepto. Estamos confundiendo una norma originaria que me da la facultad a mi Congreso de aprobarla o desecharla. Mientras que en el caso de una norma de derecho derivado, el Estado argentino en general, lo único que puede hacer para zafar de su responsabilidad es aprobarla. Un dictado al interior del Estado de una norma que la recepciona. Profe, a mí me surgió una duda, recién con lo que Julieta, estábamos dale. viendo. Digamos, este procedimiento de la decisión 20 del 2002 se da cuando no está establecido que se tiene que aplicar la internalización dentro de los 45 días. No, Yo estoy lo de 45 me días perdí fue en los 45 días. No, lo de 45 días creo que fue un ejemplo. Ah, está bien. Está bien, listo, ya entendí. Sí, lo de 45 días es un ejemplo. Gracias. A ver, la 2002 se empezó a aplicar después de dictada la 2002, que encima como es una norma que hace al procedimiento de los órganos Mercosur, no requiere internalización. Fíjense, el final de la 2002 establece que esta norma no requiere internalización porque hace al procedimiento que tienen que adoptar los órganos Mercosur. Después de dictada esa norma, se empieza a aplicar. Esto significa que cada una de las normas Mercosur que salieron con posterioridad tenían que tener este congelamiento, para decirlo de alguna manera. Ya estamos de acuerdo en cuál es la norma. Bueno, congelemos la norma acá, cada uno se la lleva al interior del Estado y en la próxima reunión la aprobamos. La próxima reunión la aprobamos. ¿Con qué la aprobamos? Planteando esto. El órgano interno que va a hacer el dictado de la norma para la incorporación y el plazo que necesita. Fíjense que el artículo 1, ahí me lo apunta Marcelo, habla de 60 días. Cuando un proyecto de norma, fíjense, proyecto de norma consensuado en alguno de los órganos del Mercosur deberá ser sometido a consultas internas en los Estados partes por un periodo no mayor a 60 días. Con la finalidad de yo pensé que eran 30, me acordaba. Con la finalidad de confirmar la conveniencia técnica y jurídica. Porque esta es otra cuestión. Como decíamos antes, las normas Mercosur están adoptadas por, en el mejor de los casos, ministros. En el caso del Consejo, ministros. En el caso del Grupo Mercado Común, mejor de los casos, secretario de Estado. Y en el caso de la Comisión de Comercio, directores nacionales. Y puede que estos fulanos no sepan de todos los temas. Se entiende que no es fácil. Digamos, en muchos casos, estos funcionarios pueden tener la mejor voluntad, pero pueden no estar, digamos, con todos los elementos de juicio al momento de... Y de lo que estamos hablando es de una reunión, en el mejor de los casos, de 16 tipos, en el caso del Grupo Mercado Común, 4 representantes de la República Argentina, y que Brasil está impulsando el dictado de una norma. Y bueno, sí, qué sé yo, está bien, bueno, vamos. Y cuando los tipos se dan vuelta e ingresan a la República Argentina con la norma, el Estado en general, los servicios jurídicos y algunos otros le dicen, no solo de la Cancillería, sino de todo el mundo, le dice, guarda que esto es una barrabasada, no se puede aprobar, no es conveniente en términos políticos. Imagínense que hay 20 millones de cuestiones que puedan afectar De hecho, muchas de las decisiones adoptadas en estos cuerpos tenían un problema técnico o jurídico para ser incorporados a los ordenamientos nacionales. Entonces, la primera parte es analizar la conveniencia técnica y jurídica y establecer los procedimientos y el plazo necesario para su incorporación a los ordenamientos jurídicos internos. Esto de
los procedimientos es el órgano, en última instancia, quién va a ser el órgano encargado de... y en muchos casos el análisis de esta cuestión del principio de legalidad. Ahí hay un fallo muy... no hay muchos. Yo conozco un fallo de una Cámara Contenciosa Administrativa en Uruguay, que los estados asumieron, creo que era el protocolo de transporte multimodal. Un protocolo que comprometía a los estados a la regulación de esto, del transporte multimodal, el transporte que va, el transporte fluvial, luego transporte terrestre y demás. Ese protocolo, los estados lo ingresaron a cada uno de los estados a partir de lo que se denomina la protocolización en la LADI. Este es un sistema muy especial. La Comisión de Comercio tiene a su cargo básicamente el tema de los aranceles. El tema de los aranceles, los estados se habían obligado se habían comprometido en el marco de la LADI, digamos antes, en el paraguas grande que decíamos de la integración regional de América Latina, y como se acuerdan que nosotros dijimos que el Mercosur había nacido como un paragüita más chiquito dentro de ese paraguas grande de la LADI, en ese marco de la LADI los estados se habían comprometido, habían asumido que los poderes ejecutivos podían, mediante protocolización en la LADI, mejorar las regulaciones que hacen al comercio entre ellos. Cuando se firma este protocolo de transporte multimodal, los estados dijeron, los estados de Mercosur que habían adoptado este protocolo, dicen, bueno, este protocolo tiene la finalidad de mejorar el comercio entre nosotros, lo podemos incorporar lo protocolizamos en la LADI, lo incorporamos en ese marco y ya está. Lo cierto que una jueza contenciosa administrativa, me parece que uruguaya, dijo, no, señores, guarda, este protocolo está afectando el principio de legalidad, la incorporación normativa no puede ser automática a partir de una acción exclusivamente de los poderes ejecutivos, tenemos que involucrar al Parlamento y vayan con este protocolo de transporte multimodal al Congreso como corresponde, e ingrésenlo con el sistema de los demás protocolos. Este fue un fallo, no me acuerdo exactamente el año ahora, yo creo que lo tengo citado en alguno de los trabajos, donde ante la afectación del principio de legalidad, pero ya les digo, era específicamente por este tema de la protocolización El sistema de incorporación normativa es bastante engorroso en sí mismo, esto es lo que es un sistema problemático. Y en algunos casos los estados intentaron tomar algunos atajos que lo hicieran más fácil. En este caso, la finalidad de este atajo, esta protocolización en la LADI, era un camino que se intentó como más corto y demás, pero guarda que si se viola el principio de legalidad, fue todo para atrás y luego se hizo a través de un protocolo de derecho originario. En general, cuando las decisiones, fundamentalmente las decisiones, afectaban el principio de legalidad, se intentó por este camino de denominar los protocolos, donde se chocaba con esta dificultad que decíamos recién y que Julieta resumió muy bien, de confundir derecho originario con derecho derivado. Esto era lo que sucedió. Yo no tengo el estudio preciso de normas actuales, pero podemos hacer el ejercicio nosotros, ¿no, Marcelo? Lo estábamos haciendo hace un par de clases, lo hicimos. Vamos a buscar en
cada uno de ustedes, podemos hacer por grupos. ¿Tenemos grupos ya, Marcelo? ¿Hechos? ¿Ya tienen grupos ustedes de estudio? Sí, tienen grupos hechos por colores. ¿Por colores? Muy bien. Sí. Entonces, con los mismos grupos van a analizar normas Mercosur y van a analizar 2 normas Mercosur. De derecho derivado. Nos vamos a tener exclusivamente al derecho derivado. Vamos a ver si encontramos algunas que tengan dificultad, alguna de estas dificultades que nosotros estábamos mencionando. Y para lo cual van a tomar una decisión, resolución o directiva, imagínense del año 95, para poner, y van a tomar una norma, decisión, resolución o directiva del 2018. Imagínense si hay algo, si encuentran, no van a encontrar nada incorporado del año 2018, se me ocurre a mí. Bueno, a ver, hagan el ejercicio, hagamos el ejercicio. Si no, van para atrás. Si no consiguen el 18, del 17, del año 17 y demás. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar la norma Mercosur, la norma por la que fue incorporado al derecho argentino, por supuesto. Y después si tenemos cuándo entró en vigor la norma. Entonces vamos a analizar la norma Mercosur, vamos a analizar la norma interna, a ver, y por eso los remito a buscar una del 95, porque allá había bastantes problemas de esto que yo mencionaba respecto de la forma de incorporación, y vamos a agarrar una de las nuevas, que seguramente no tiene este problema de la forma de incorporación, seguramente va a tener una forma de incorporación especial, las nuevas, seguramente, no afirmo que todos la hagan de la misma forma. Y vamos a ver si analizamos en conjunto cuál es el procedimiento utilizado, el dictado, si la norma está correcta en los términos de lo que nosotros venimos hablando y demás. O por lo menos lo que nosotros entendemos como correcto en este punto. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Marcelo? ¿Te parece que falta algún dato para la búsqueda? No. No, yo ahora después por el grupo de WhatsApp voy a dividir quienes buscan 95 y quienes buscan 2016, 17, 18. Pero no, ¿Dos colores buscarán uno? Hace que busquen los dos. ¿Un conjunto? Claro, que los dos. Más trabajo, Son 2 normas. Son 2 normas que tienen que buscar. Vale. Eligen. A ver, la consigna es agarrar en el año 95 decisiones, resoluciones directivas del año 95, agarran alguna, tiran de ahí y buscan cómo fue incorporada al derecho interno argentino. En general, lo que pueden hacer en esos casos es tomar el número de decisión, otra vez, decisión, resolución o directiva, y ponerla en el Infoleg, a ver si les salta la norma nacional que la incorpora. Si no, lo ponen en Google y seguramente va a aparecer en Infoleg la norma que la incorporó. Una del año 95 y una del 2018, 2017, no se vayan muy lejos para saber cómo están incorporando en el último tiempo. ¿Te parece bien, Marcelo? Perfecto. Bueno, a ver, cuidado con esto, otra vez. Lean bien esta cuestión, porque yo le veo la cara nada más que a 8 muchachos. Los demás están con la cámara apagada. Y ahora somos más, ¿no? ¿Cuántos somos, Marcelo? 25. 25, estamos casi todos. Necesito que esto lo lean, necesito que esto lo mastiquen. Este es el fundamento, como decía en la otra vuelta, este es el fundamento de esta materia. Que ustedes cuando vayan a ejercer el derecho se encuentren con este tipo de normas. No todos van a hacer derecho del Mercosur, pero esas normas se las van a cruzar en el interior del Estado. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo es la aplicación de esta norma? Es como se publicó en el boletín oficial, bueno, ya está. No, bueno, esto es lo que tienen que manejar, porque es el fundamento
de la existencia de nuestra materia en esta carrera. ¿Se entiende? Que sin esto no pasan, no pueden pasar, no puedo dejarlos pasar sin esto, no hay forma de que pasen sin esto. No se rían porque es así, no hay forma de que justamente lo que tiene de específico, bien, hablamos de economía, de regionalismo, todo fantástico, pero lo que tiene de específico para un abogado esta materia es que se producen normas con en una forma distinta, cuya aplicación es en una forma distinta y interpretación es en una forma distinta. Con lo cual, estos elementos es lo que ustedes tienen que saber. Y no porque todos vayan a trabajar en Mercosur, pero se la van a cruzar en el ámbito interno la norma Mercosur. Por eso hoy es importante esto. ¿Qué más, Marce? Estoy medio agotado. Porque aparte no me quiero meter en sistema de solución de controversia, que lo vamos a ver después de que charlemos respecto. Terminamos. Bueno, a esto iba. La semana que viene vamos todos a ver cuáles son las diferencias que tenemos respecto de esta cuestión, cuáles son las dificultades que tenemos, porque lo quiero dar por concluido órganos y normas para arrancar la semana que viene con sistema de solución de controversias. ¿Estamos de acuerdo? Hagan así, que sí, todo el mundo. Justo quería eso, si se lo mandamos por mail o si es para compartirlo la próxima clase. En principio lo compartimos en la próxima clase todos acá. Y seguramente vamos a hacer un banco de normas con Marcelo. Vamos a buscar la forma de que nos la manden también para tener nosotros también y aprovechar el banco de normas que ustedes van a hacer. Sí, búsquenla, chicos, y me lo mandan uno por grupo, me lo manda a mí al mail. Yo claro. ya lo guardo y ya. ¿Cuántos grupos son? ¿De 28? Son 4 grupos. Perfecto. Son bastante numerosos, así que tienen bastante poco. Sí, son. Traten de buscar todos. No se refugien en lo que hace alguno, porque en definitiva el ejercicio ese de la búsqueda es lo importante para saber cómo están dictadas las normas. Y fíjense entre ustedes, yo les pido una y una, pero si ustedes encuentran dos normas que se dictaron en forma distinta, bueno, ¿por qué Sánchez se dictó esto de esta manera y esto se dictó de esta otra? Y tratamos, no vamos a poder entrar en la cabeza de los decisores, pero por lo menos intentamos ver cuáles son las diferencias y las similitudes. Yo estaría por cortar acá para no meternos ya en más bardos. Cualquier cosa, nos estamos viendo el viernes que viene con todo el material leído. Esto, por favor, traten de hacerlo, porque si no, después contestamos estas preguntas hasta el día del final y no sería la idea. La idea sería ver si podemos terminar órganos y forma y efecto de las normas Mercosur, de efecto de derecho derivado, para después arrancar la semana que viene con el sistema de solución de controversias. Le mando a todos un saludo grande, cuídense, sigan cuidándose, porque yo cada vez escucho gente joven que está con problemas con este virus del demonio, y tienen un fin de semana de encierro para terminar de estudiar esto. Así que bueno, nada. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego.